Fabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Abad y él es mi compañero Jesús Díaz. Como siempre, es un gusto estar aquí, Dalia. Espero que disfruten de esta emisión dedicada a Cuba y a las expresiones culturales que no solo se están produciendo en esta isla caribeña, sino también más allá de sus fronteras, en un momento histórico de transformaciones. En el ocaso del mandato de Fidel Castro y desde que su hermano Raúl tomara el cargo como presidente en 2008, Cuba está pasando por un periodo de transición en el que se está dando cierta apertura internacional. Hecho que se comienza a reflejar no solo en la política y en la economía, sino también en el mundo de las artes. En el caso de la danza, por ejemplo, destaca Yasmani Hernández, bailarín y profesor cubano radicado en México. Desde 2012, Hernández es director del Mexico City Ballet, una compañía de ballet contemporáneo que no olvida su origen clásico, como lo podrán apreciar en el siguiente reportaje de Alida Piñón. Desde la Revolución Cubana, la danza clásica ha estado ligada a la figura mítica de Alicia Alonso, quien dirige desde 1959 el Ballet Nacional. De sus filas han salido innumerables bailarines que han enriquecido a muchas compañías de diversos países, entre ellas México. Yasmani Hernández es uno de ellos. El Ballet Nacional de Cuba es una compañía icónica, no solo para la región latina, sino para el mundo, ¿no? Tiene un reconocimiento internacional muy importante. Yo creo que son los artífices de que una escuela, porque bueno, todo empieza, como ya he dicho, empieza en la formación, y eso lógicamente mucho se lo debemos al gran maestro, a Fernando Alonso, que es como el padre de la Escuela Cubana de Ballet. Yasmani formó parte de la Compañía Nacional de Danza durante casi una década. Hoy es director y fundador de Mexico City Ballet, una agrupación que apuesta por la renovación del repertorio y por la modernización de la danza clásica. Él es un ejemplo de lo que el ballet cubano deberá ser en un futuro, tras la reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y su inminente reapertura al mundo. Mexico City Ballet, somos una compañía que estamos conformada por bailarines de formación clásica. Somos clásicos en esencia, sin embargo, lo que estamos intentando es generar un repertorio en el que estén impregnados y que se pueda hacer un sello distintivo de la compañía, obras de gran plasticidad, obras en las que el movimiento contemporáneo esté implícito. Este tipo de propuestas artísticas están buscando entablar un diálogo con la sociedad de su tiempo, pero con la firme intención de no perder su raíz clásica. Son aire fresco para la escena mexicana desde Cuba y ojalá lo sean para la propia isla. Esta singular condición de que un artista desarrolle su talento creativo en otro país distinto al de su nacimiento, sin duda enriquece a las dos naciones. Esperemos que en un futuro cercano exista la retroalimentación que se espera entre la gente que ha trabajado en el extranjero y los que se han quedado dentro de la isla. En este sentido, ¿qué opinas, Dalia? Claro que sí, Jesús. Creo que es muy importante también lo que nos pueden traer las personas que salen de nuestro país. Por ejemplo, en México, la gente estudia, sale a trabajar y muchas veces sí regresa. Y en Cuba, pues por diferentes circunstancias del país y todo, pues la gente no puede regresar, se le dificulta. Entonces hay una fuga de talentos que, bueno, también no hay que negarlo. O sea, Cuba ha sido un punto de observación de todo el mundo en cuestión de ciencias, de artes. O sea, siempre hemos estado como atentos qué es lo que sucede en Cuba y, bueno, también de ellos salen. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, en estos años. Sí, es importante lo que señalas, ¿no? La importancia de que esta retroalimentación, es decir, de que alguien que sale del país pueda regresar y tener la oportunidad de retroalimentar, ¿no? Y parece que esa apertura parece que se está dando, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, para seguir con el tema de Cuba, la nueva cultura de nuestro vecino, vamos con Janet Mérida y una recomendación muy especial para nuestros oídos. Muchísimas gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, cuando en México hablamos de la música que se hace en la isla, sin duda pensamos en el son o en la nueva trova cubana. Sin embargo, estas expresiones se han enriquecido a partir de las propuestas e intereses de los más jóvenes. De ahí que debamos tomar nota de las recomendaciones musicales que hoy nos trae Vicente Alfonso. Los problemas del transporte,
El calor del Caribe, la censura y hasta la dificultad para encontrar refacciones para el auto son algunos de los temas que han poblado la música en Cuba. Para muestra, 3 botones. Qué equivocado tú estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Tanto tiempo detrás de la bebida, mi amor, hay que marear. Nacida en La Habana y radicada en Canadá, Telmari Díaz se describe como poetisa del jazz y comunicadora. A diario, su primer disco obtuvo notoriedad por su estilo de rap suave que aborda la vida cotidiana en la isla. Y tú con tu socio gastando el dinero, qué equivocado. Qué equivocado que estás de la vida, mi amor, qué equivocado. Si quieren la pueden cantar, si se la saben, se acuerdan, si les gusta. Músico autodidacta, Gerardo Alfonso ha brevado de la nueva trova cubana, a la que ha agregado otras influencias, de Led Zeppelin a Caetano Veloso, de la música campesina a la afrocubana. Con todos esos elementos creó el ritmo guayazón, el son de la guayaba. Vamos a jugar un jueguito sencillito y no te pongas brava. Haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Practicantes de diversos géneros, la amplia discografía del grupo Moneda Dura ha transitado de la música popular cubana hasta el rap, con letras que permiten más de una lectura. Sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero. Somos como vacas que se apuran hasta el matadero. Somos las hormigas que van al agujero. Somos una brasa de fuego. De lo popular al rap, pasando por Led Zeppelin y los ritmos afrocubanos, esta es una interesante mezcla de influencias que otorgan personalidad a la música creada por las nuevas generaciones de artistas nacidos en Cuba. Antes de ir a un corte, queremos mostrarles algunas fotografías que han sido rescatadas por el diario El Universal en el marco de su 100º aniversario, donde se puede apreciar parte del trabajo de Tina Modotti durante la década de los 20. Regresamos a Confabulario TV aquí en Canal 22 con el tema Cuba, la nueva cultura de nuestro vecino. Y ahora vamos al comentario editorial de Julio Aguilar, editor de Suplemento de Cultura que aparece todos los domingos en El Universal. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Hola. Pues Cuba es un país hermano, país vecino, país con el que compartimos una historia desde hace siglos. Esta es una realidad, sin embargo, también es un discurso a veces vacío. En los últimos años, esto último, sobre todo, es lo que aplica. No conocemos cuál es la actualidad de Cuba en cuanto a ciencias y artes y cultura, ¿no? No conocemos mucho sobre lo que está pasando en la actualidad en el quehacer artístico del país, ¿no? Nos quedamos con imágenes de los años 50, con imágenes de los años 60, con nombres muy queridos aquí en México, pero que ya no nos hablan de una actualidad. Nosotros queremos acercarnos a Cuba, a nuestro vecino, para conocer su quehacer actual. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Confabulario para acercarnos a Cuba. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes. Los cubanos no tenemos entrenamiento para la polémica pública. Desde hace algunos años, casi 50, nos vienen diciendo que la unanimidad es preferible al careo, el disimulo al debate y la sordera al habla. Esto dijo algunos años antes de morir el escritor cubano radicado en México, Eliseo Alberto. Afortunadamente, lo señalado por el autor de la novela La Eternidad por fin comienza un lunes, poco a poco comienza a transformarse gracias a la inquietud de artistas descontentos con el régimen político que les ha tocado vivir. Algo que veremos en el reportaje preparado por nuestra compañera Sonia Sierra. Los Carpinteros, colectivo integrado por Marco Castillo y Dagoberto Rodríguez,
es referente en el arte contemporáneo de Cuba. Sus esculturas, instalaciones y gráfica están hechas con una impecable factura, con el lenguaje como tema, con humor y una profunda crítica al sistema político de su país y a sus símbolos. El faro del Morro en La Habana, que es uno de los símbolos, ¿no? Pues ese faro caído, ¿no? Son comentarios que no son de panfletos, son sutiles, refieren a toda una cantidad de cosas. Los carpinteros, Tania Bruguera, Carlos Garaycoa y Wilfredo Prieto son parte del llamado nuevo arte cubano. Es un arte que reflexiona sobre los problemas de la sociedad cubana desde dentro, de una manera a menudo profunda. Es sobre todo una reflexión acerca del fracaso de un sueño social, del fracaso de una utopía, pero pensado por gente que lo ha vivido, que ha estado allí. Los carpinteros, con un espacio de exhibición, han abierto en la isla ventanas al arte local e internacional. Durante la pasada Bienal de La Habana, inauguraron este espacio con varias exposiciones en esa casa, que no era solamente de artistas cubanos, sino también de artistas extranjeros invitados, ¿no? El de Cuba es un arte diverso. Lo fue desde los inicios del siglo XX, pero la situación política no genera todavía los cambios a que aspiran nuevas generaciones de ciudadanos y artistas. Descrita como una suerte de activismo poético, es interesante conocer la obra de este colectivo Los Carpinteros, que por cierto se ha expuesto en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Pese a que artistas desean poder salir y regresar a su país en cualquier momento, la crítica que prevalece en su trabajo es, como se ha dicho, la del fracaso de un sueño social que aún no tiene la certidumbre del camino que tomará. Todo ello es parte del panorama cubano actual, sobre el que también nos hablará nuestra invitada de hoy, una importante galerista radicada en México desde hace más de 25 años. Los dejamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso. Muchas gracias, Jesús. Dalia, pues antes que nada queremos agradecer la presencia en el estudio de la galerista Nina Menocal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Janet. Gracias a ustedes. Bueno, estamos viendo ahorita muchísimos cambios en Cuba, pero eso nos hace pensar que durante muchos años aparentemente no se movió nada. Y sin embargo, por las notas que hemos visto, sí hay un movimiento constante que sobre todo ha permanecido en las artes. ¿Es así? ¿Son las artes una especie de embajadoras? Las artes siempre han sido diferentes, han tenido un lugar muy prioritario, preponderante en Cuba desde hace muchos años. Yo creo que porque quizás Fidel Castro no le interesaban tanto en un principio, le interesaba tener más controlado lo que era la música y el sport, o sea, los deportes. Entonces, las artes, cuando era el ministro Hart, como que dejaron que hicieran lo que quisieran, y así fue, se fueron artistas muy importantes en becas que daba la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation. Esto fue hace muchos años. Entonces empezó a haber un movimiento de arte contemporáneo en Cuba, de tal forma que desde 1980 hay una Bienal de La Habana. No sé si sabes de esto. Claro. Y es una de las más importantes en el mundo, después de Venecia, de la Bienal de Venecia. Y una de las razones es que es una bienal que fue muy diferente porque se dedicó a traer arte contemporáneo de los países periféricos, cosa que no era así, o sea, siempre era Europa y Estados Unidos las prioridades, ¿no? Occidente. Y entonces Cuba empieza con la Bienal de La Habana, se hace famosísima. Luego está la Bienal de Brasil, que también es muy buena, la Bienal de Sao Paulo, y otras, ¿no? Pero la Bienal de La Habana sigue teniendo una fuerza muy importante en las artes contemporáneas del mundo. De hecho, sabemos que tu galería organiza expediciones a esta Bienal y organiza actividades allá en La Habana. Sí, así es. Desde hace años, o sea, yo salí de Cuba a los 12 años. Regresé por primera vez a los 24 años de haber salido. Pero ahí fue un poco buscando mis raíces porque mis padres habían muerto aquí en México y al morir los dos juntos, como que me quedé un poco buscando a ver quién era yo, por qué estaba yo en México, por qué estaba casada con un mexicano y por qué tenía 3 hijas mexicanas. Eso fue en el año 82. Pero bueno, hice un
unos artículos sobre Cuba en el Universal, justamente en la primera plana, y entonces los cubanos me negaron la entrada. Durante 6 años estuve castigada. Tú no lo dices, pero esos artículos te valieron el Premio Nacional de Periodismo. No, fueron otros. Fueron otros. Bueno. Fueron otros mucho después. Pero bueno, esos artículos, yo tuve que hacer muchos méritos, escribí muchas cartas a Carlos Manuel de Céspedes, que era el obispo, y él tenía una relación muy importante con el Vaticano, entre Cuba y el Vaticano. Es mi primo, por 2 lados, doble. 6 años después, Carlos Manuel llega a México, se presenta en mi casa y me dice: oye, Nina, tienes luz verde, vas a poder regresar, pero ¿te portas bien? Le dije: sí. Desde entonces me porto muy bien. Y he regresado y ya empecé a conocer al movimiento cubano, de arte contemporáneo cubano, y los traje a México cuando el periodo especial. O sea, ellos tenían que salir porque no había nada en Cuba, no podían producir, y esta era la generación muy famosa de los 80s, que habían nacido en 1959, o sea, nacieron con la revolución y fueron educados por la revolución. Tuvieron esa gran oportunidad porque muchos venían de orígenes pues muy humildes. Entonces fueron educados, y claro, la ironía, como hay todas en la vida, es que habiendo sido educados por la revolución y con el cuento del socialismo y de la hermandad, y que todos para todos y uno para todo el mundo, etcétera, pues ellos fueron los primeros que pusieron el dedo en la llaga y empezaron a criticar pues el socialismo que había ahí, que los tenía asfixiados. Ellos querían abrirse al mundo y a ver qué estaba pasando en la cultura mundial. Nina, ¿qué te parece? Sí, perdóname por interrumpir esta conversación, claro, qué pena. Pero vamos a una pequeña pausa y más adelante nos sigues contando sobre todo este tema muy interesante, así que usted no se vaya, volvemos más adelante a la segunda parte de esta entrevista. Estamos de regreso en Confabulario TV. Hemos hablado de danza, de música y arte contemporáneo. Ahora le toca el turno al cine documental cubano. En el siguiente reportaje de Avida Ventura se aborda el reciente trabajo de Idalmis del Risco, que justamente explora los vasos comunicantes que existen entre México y la isla caribeña. La actriz cubana Idalmis del Risco llegó a México hace 20 años y desde entonces se embarcó en el proyecto del documental Entre Cuba y México todo es bonito y sabroso, que retrata la histórica amistad que existe entre ambos países. Hace recorrido a través de los hechos históricos comunes, como es Heredia, que vivió aquí, Martí, Mella, la gesta del Granma. Todos sabemos que la historia de Cuba hubiera sido otra si no nos hubieran apoyado tanto los mexicanos. El hilo conductor es una entrevista con el escritor Eliseo Alberto y reúne testimonios de intelectuales, artistas y deportistas, quienes hablan de las semejanzas culturales entre la isla y México. Actualmente en Cuba se vive mucho el cine mexicano todavía, o sea, a las 12 del día ponen programas de México. Los mariachis es algo que son tremendamente queridos y admirados por el pueblo cubano. Egresada del Instituto Superior de Arte en Cuba, Idalmis participó en Guantanamera, una de las películas más emblemáticas del cineasta Tomás Gutiérrez Alea, y con su primer documental, terminado hace menos de un año, se abre camino como documentalista. El panorama actual que vive el cine cubano es en estos momentos muy importante. Está muy desarrollado la cinematografía cubana. Por eso, celebra el desbloqueo de Estados Unidos a la isla, pues esto ayudará a proyectar a los creadores cubanos en el mundo. Después de haber visto este reportaje, no podemos pasar por alto a ese otro memorable escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante, que decía algo muy cierto. Como sabemos, la visión del cine está en los ojos del que mira. En este caso, la mirada privilegiada de Idalmis del Risco y de nosotros, los espectadores de su trabajo.
Continuamos con la segunda parte de la entrevista, nuestra invitada, la galerista Nina Menocal. Nina, pues hace rato ya nos contabas un poquito del panorama cubano, del arte cubano con el que te encontraste cuando fuiste a Cuba. ¿Podrías platicarnos hoy cómo ves las expresiones artísticas cubanas? ¿En general o quieres que te hable de arte contemporáneo? Me gustaría que nos hablaras un poco del arte contemporáneo. Bueno, pues hoy justamente, fíjate que en octubre voy para allá porque hay un festival de ballet, un festival internacional de ballet en La Habana. Entonces yo me llevo, como estabas diciendo, a un grupo grande de mexicanos esta vez, que son líderes ellos en todo lo que hacen, y me llevo a 28, yo voy a ser la número 29, y vamos específicamente a ver el ballet internacional. Entonces sabes que allá hay un festival donde traen todas las compañías de baile mundiales, internacional, llega la Scala de Milán, el ballet de Nueva York, el ballet de Londres, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver eso, pero al mismo tiempo, como yo también me dedico al arte contemporáneo, pues les he armado una exhibición que se llama Hoy desde los 80, y la voy a presentar justamente en el Museo Casa Benito Juárez, que es el Museo de Casa México, como le dicen todos los cubanos, la conocen así. Y es precisamente cómo retoman los artistas jóvenes de hoy, porque son los artistas de hoy, los jóvenes, los que se acaban de graduar del ISA, que es el Instituto Superior de Arte, cómo están retomando ellos la generación de los 80, o sea, que fue los que se graduaron en el 59, los primeros que se graduaron y fueron educados por la Revolución. Entonces ellos están retomando toda esta situación de crítica y de lucha por realmente el arte contemporáneo que es globalizado, o sea, por realmente que no se quede en una cuestión cubana, y que cuando haya las bienales de La Habana no sean nada más que vengan a ver a los cubanos, sino que vean en el arte contemporáneo un arte que es globalizado, que tiene que ver con los problemas generales universales, ¿no? Entonces hay mucho de esto, hay mucho movimiento cultural en Cuba. Un ejemplo de cómo hacer también las cosas de manera distinta lo vemos en la nota de los carpinteros, ¿no? Mucha gente se preguntaba dónde está el arte contemporáneo en Cuba, y gracias al trabajo como el que tú haces, como el que hace ese colectivo, se conocen también los nuevos lenguajes que se están llevando a las artes en Cuba. Pues fue muy importante que esa muestra llegara a México, especialmente al MUAC, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que es un museo a nivel mundial, o sea, es un edificio increíble, con una altura bárbara, con unos espacios donde el arte contemporáneo puede trabajar con el espacio, porque eso es muy importante, que es el cambio del arte que que tus padres o tus abuelos estaban acostumbrados a ver, que eran los cuadros a pared, y era todo como que te lo dejaban ver, no figurativo, mientras que el arte contemporáneo tiene mucho que ver con los contenidos, con las ideas, con el espacio en el que vivimos, el sonido, el performance, y todo eso lo estamos viendo en la exhibición que ustedes pasaron. Yo vi un reportaje de ustedes, de los carpinteros en Cuba. En este caso, de los carpinteros en México, perdón. En este caso, ¿consideras que la atención que le han dado los medios de comunicación a este tipo de expresiones artísticas provenientes de Cuba, o al revés, ha sido la necesaria? ¿Sí ha habido como un buen trato, incluso también de la sociedad, hacia esa gente que se vino a vivir aquí, esa gente que se vino a hacer arte aquí a México? Pienso que en las artes sí, también tuvieron un reportaje ustedes sobre el ballet cubano. Uno de los bailarines que vino aquí ha fundado una nueva compañía y está dejando su huella, ¿no?, muy fuerte aquí en México. Y yo creo que en México hay una afinidad grande con con Cuba, y que quieren mucho los cubanos, y especialmente la cultura. O sea, y en Cuba, por cierto, muchísimo. O sea, siempre están pendientes de los canales mexicanos y de estar viendo cuáles son las películas que llegan de México, etcétera, ¿no? Ok, Nina, pues lamentablemente es muy poco el tiempo en televisión. Nos gustaría que pudiéramos platicar un poco más y que nos compartieras más de tus experiencias, pero ojalá y tengamos otras oportunidades para hacerlo. Universal lo hacemos. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Janet, y muchísimas gracias, Vicente.
Muchas gracias a Nina Menocal por su participación en este programa. Y para terminar con el tema Cuba, la nueva cultura de nuestro vecino, ¿qué tenemos, Jesús? Bueno, para los lectores interesados, aquí tenemos 2 recomendaciones bibliográficas que les pueden interesar. La primera es la novela Herejes, de Leonardo Padura, editada por Tusquets. Es una novela que conecta el destino de los judíos que en 1939 recalan en un barco frente a La Habana, pero no les permiten desembarcar, por lo que tienen que regresar a Alemania, con la historia de un antiguo lienzo de Rembrandt del siglo XVII y una subasta en tiempos contemporáneos. Una afortunada fusión de los géneros policíaco e histórico. La segunda recomendación es Domingo de Revolución, de la escritora cubana Wendy Guerra, publicada por Anagrama. Esta novela narra la historia de Cleo, una joven poeta residente en La Habana que vive bajo sospecha. Ignorada en su país, el éxito que ha cosechado en el extranjero es visto por el gobierno cubano como un arma de desestabilización, una invención de la CIA. Es una novela de autoficción que da cuenta del retrato generacional de aquellos que no participaron directamente en el asalto al cuartel Moncada, pero para bien o para mal han vivido durante más de 4 décadas con las consecuencias. Pues bien, con estas recomendaciones llegamos al final del programa. Los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal.